Las estrellas siempre habían parecido tan pacíficas desde la Tierra. Sarah Chen estaba de pie junto a la ventana de la estación espacial, observando las luces lejanas parpadear en la oscuridad. Nunca pensó que esas mismas estrellas traerían la muerte a su mundo. Las naves alienígenas aparecieron sin previo aviso un martes por la mañana. Naves masivas que bloqueaban el sol, suspendidas sobre las principales ciudades como nubes oscuras. Las naves eran hermosas de una manera terrible. Sus cascos brillaban con metales extraños que parecían cambiar de color con la luz. Pero la belleza no significaba nada cuando esas mismas naves llevaban armas apuntando a la Tierra. Sarah era la mejor diplomática de la Tierra. Había pasado años aprendiendo sobre otras culturas, otras formas de pensar, pero nada la había preparado para este momento. Los alienígenas se hacían llamar la hegemonía galáctica. Hablaban a través de traductores que convertían sus palabras en frías voces mecánicas. El líder era una criatura llamada Comandante Supremo Borakstar. Medía 12 pies de altura, con 4 brazos y una piel como piedra negra. Sus ojos brillaban con un fulgor rojo en la oscuridad de la sala de reuniones. Detrás de él se encontraban representantes de otras razas alienígenas. El colectivo Zenith parecía ordenadores andantes hechos de cristal y metal. Los antiguos Kitra flotaban en el aire, sus cuerpos ocultos bajo túnicas vaporosas que parecían moverse sin viento. Humanos de la Tierra, habló Star, su voz resonando en la cámara. Ahora son parte de la hegemonía galáctica. Entregarán sus armas. Nos darán sus recursos. Nos servirán como sus superiores ordenen. Sarah sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo la voz firme. ¿Y si nos negamos? La risa del alienígena sonó como piedras triturándose. Miren sus naves primitivas. Miren sus armas simples. Apenas comprenden las estrellas sobre ustedes. Hemos conquistado 1000 mundos. Hemos gobernado la galaxia durante 10.000 años. ¿Qué puede hacer un pequeño planeta contra nosotros? Sarah miró alrededor de la cámara. Las paredes estaban cubiertas de símbolos de civilizaciones muertas, trofeos de mundos que habían caído ante la hegemonía. Pensó en la Tierra, en los niños jugando en los parques, en las familias cenando juntas, en los artistas creando belleza y en los científicos alcanzando las estrellas. No elegimos ni la rendición ni la destrucción, dijo con claridad. Elegimos la guerra. El silencio que siguió se sintió como estar en un cementerio. Entonces Star se rió de nuevo, esta vez más fuerte. Los otros alienígenas se unieron. Su risa llenó la cámara como el sonido de cristales rompiéndose. ¿Guerra? Star se secó algo que podrían haber sido lágrimas de sus ojos brillantes. Pequeña humana, nos diviertes. Muy bien. Les mostraremos lo que significa la guerra. Consideren esto una lección de realidad. La reunión terminó con Sarah siendo escoltada de vuelta a su nave. Mientras viajaba de regreso a la Tierra, envió un mensaje a los líderes mundiales. Han elegido enseñarnos sobre la guerra, dijo. Espero que estén listos para la lección que están a punto de recibir. 3 días después, los alienígenas atacaron Ciudad Luna. Ciudad Luna era el mayor logro de la humanidad en el espacio. Construida dentro de la superficie lunar, albergaba a más de 2 millones de personas, familias, científicos, trabajadores, niños, gente que había soñado con vivir entre las estrellas y había hecho ese sueño realidad. El ataque ocurrió a mediodía, hora de la Tierra. Las armas alienígenas convirtieron la superficie de la Luna en cristal. Las cúpulas protectoras de la ciudad se rompieron como cáscaras de huevo. El aire se precipitó al espacio, llevándose consigo las esperanzas y los sueños de 2 millones de almas. Sarah observó el ataque desde la Tierra. Estaba en el centro de comando de emergencia mientras llegaban los informes. Números en pantallas que representaban vidas perdidas. Madres, padres, niños, todos desaparecidos en minutos. Fue una demostración. El mensaje alienígena decía, una corrección amable. Ríndanse ahora y no será necesario que mueran más de los suyos. El general Marcus Cain estaba junto a Sarah mientras observaban las naves de rescate buscando en las ruinas de Ciudad Luna. Cain era viejo para ser un soldado, con el pelo cano y el rostro marcado por años de decisiones difíciles. Pero sus ojos ardían con algo que Sarah nunca había visto antes. ¿Corrección amable? Repitió en voz baja. Llaman al asesinato de 2 millones de personas una corrección amable. Sarah sintió, incapaz de hablar. En las pantallas, los equipos de rescate sacaban cuerpos de los escombros. Tantos cuerpos. Niños que nunca crecerían.
científicos que nunca harían sus descubrimientos, artistas que nunca volverían a crear. Quería mostrarnos el costo del desafío, continuó Caín. Su voz era tranquila, pero resonó en toda la sala. En cambio, nos ha mostrado el precio de su existencia. El general caminó hacia el centro de la sala. Todas las personas allí se volvieron para mirarlo. Sara vio algo en sus rostros que nunca antes había visto. No era miedo, ni tristeza, sino algo más oscuro, algo que le hizo pensar en viejas historias sobre gigantes dormidos y las cosas terribles que sucedían cuando despertaban. Envíen un mensaje a cada humano en la Tierra y en el espacio, dijo Caín. Cuéntenles lo que pasó aquí. Háblenles de Ciudad Luna. Háblenles de la corrección amable. Y díganles esto. Hizo una pausa, mirando directamente a la cámara. Los alienígenas querían guerra. Ahora aprenderán lo que la guerra significa en realidad. El mensaje se difundió por todas las redes humanas. En cuestión de horas, las cosas comenzaron a cambiar. Las fábricas que habían hecho juguetes empezaron a fabricar armas. Los científicos que habían estudiado cosas pacíficas volcaron sus mentes a la destrucción. Los artistas pintaron imágenes de venganza. Los músicos escribieron canciones de guerra. Pero el cambio más importante estaba en las propias personas. Los humanos siempre habían sido diferentes de otras especies, aunque aún no lo sabían. No eran los más fuertes, ni los más rápidos, ni los más inteligentes. Pero eran la única especie que podía amar y odiar con igual pasión. La única especie que podía convertir su mayor debilidad en su mayor fortaleza. Las naves alienígenas seguían suspendidas en el cielo, esperando la rendición. Sus comandantes estaban confiados. Habían visto este patrón antes, una demostración de poder, un periodo de conmoción y luego la sumisión. Había funcionado en 1000 mundos, pero nunca antes se habían encontrado con los humanos. En las ruinas de Ciudad Luna, los equipos de rescate encontraron un mensaje grabado en un trozo de metal. Un niño lo había escrito con su último aliento. Recuérdennos. Sara leyó esas palabras y sintió que algo se rompía dentro de su pecho. No su corazón, algo más profundo, algo que había mantenido la humanidad en paz durante tanto tiempo. Pensó en todos los mundos alienígenas llenos de criaturas que habían aprobado la destrucción de Ciudad Luna, que habían asentido cuando Star la llamó una corrección amable. Los recordaremos, susurró al aire vacío, y nos aseguraremos de que nunca lo olviden. Las primeras naves de guerra humanas ya se estaban construyendo en instalaciones secretas. No eran naves de exploración ni de comercio. Estas eran diferentes. Estaban hechas con un único propósito. Los alienígenas habían pedido una guerra, y la humanidad iba a darles exactamente lo que querían. La era de la exploración humana había terminado. La era de la conquista humana estaba a punto de comenzar. Y en algún lugar de las profundidades del espacio, los sensores alienígenas detectaron las primeras señales de lo que se avecinaba. Naves que se movían más rápido de lo que deberían moverse las naves humanas. Armas más potentes de lo que deberían ser las armas humanas. Tecnología que no debería existir. La hegemonía galáctica había gobernado durante 10.000 años. Habían destruido 1000 civilizaciones. Nunca habían encontrado a su igual, pero nunca antes se habían enfrentado a la humanidad. 6 meses después de la muerte de Ciudad Luna, los alienígenas comenzaron a darse cuenta de que habían cometido un error. La doctora Elena Vázquez trabajaba en un laboratorio que oficialmente no existía. En las profundidades subterráneas, oculta de los sensores alienígenas, ella y su equipo hacían cosas que deberían haber sido imposibles. En su escritorio había piezas de tecnología alienígena tomadas de naves exploradoras estrelladas. Junto a ellas, dispositivos humanos que hacían el mismo trabajo, pero mejor. El problema de gobernar durante 10.000 años, dijo Elena a su asistente, es que dejas de aprender cosas nuevas. Te vuelves perezoso. Tomó un arma alienígena que podía destruir un edificio. Era del tamaño de un rifle grande y tardaba 5 minutos en cargarse entre disparos. A su lado, un arma humana que podía destruir una manzana de la ciudad. Era más pequeña que una pistola y podía disparar de forma continua. ¿Cómo?, preguntó su asistente. ¿Cómo estamos haciendo esto? Elena sonrió, pero no era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de un depredador mostrando los dientes. Porque nos hicieron enojar, y los humanos enojados son la cosa más peligrosa del universo. Los alienígenas habían esperado que la humanidad se rindiera rápidamente. En cambio, encontraron naves humanas apareciendo en lugares donde no debería haber ninguna.
El primer ataque tuvo lugar en la estación Kepler, un puesto de avanzada alienígena cerca de la Tierra. La flota humana era pequeña, solo 12 naves contra 200 naves alienígenas. La almirante Yuki Tanaka comandaba la flota humana desde su nave insignia, la Venganza de Luna. Era joven para ser almirante, pero Ciudad Luna había hecho que todos maduraran rápido. Había perdido a su hermano en el ataque, y su muerte le había enseñado algo importante sobre la diferencia entre la guerra y el asesinato. Todas las naves, recuerden el plan, dijo por su comunicador. No estamos aquí para ganar. Estamos aquí para aprender. La batalla fue un caos. Las naves humanas se movían de maneras que confundían a los alienígenas. Trabajaban juntas como una manada de lobos, cubriéndose unas a otras, atacando puntos débiles, desapareciendo cuando el enemigo respondía. Cuando las armas alienígenas los fijaban, se desvanecían tras campos de sigilo que no deberían haber existido. Los alienígenas tenían mejores escudos, armas más fuertes, más naves, pero luchaban como siempre lo habían hecho, siguiendo patrones que habían funcionado durante miles de años. Los humanos luchaban como nada que los alienígenas hubieran visto jamás. El comandante Starr observaba la batalla desde su nave de mando. Su confianza comenzó a resquebrajarse mientras las naves humanas se deslizaban entre sus formaciones como fantasmas. «Imposible», murmuró. «Su tecnología es primitiva. Sus naves son débiles. Pero las naves débiles no se movían así. La tecnología primitiva no ocultaba naves a sus mejores sensores. Y ninguna especie primitiva había capturado jamás una de sus naves de mando intacta. La Venganza de Luna se adhirió a la nave de Starr como un parásito. Los soldados humanos abrieron el casco usando herramientas que ardían más que las estrellas. Se movieron por la nave alienígena, vistiendo armaduras que los convertían en armas vivientes. Starr se encontró cara a cara con la almirante Tanaka en su propio centro de mando. Era pequeña en comparación con él, una mujer humana que apenas le llegaba al pecho. Pero cuando ella lo miró, sintió algo que no había sentido en siglos. Miedo. «Tú mataste a mi hermano», dijo ella simplemente. Tenía 8 años. Le gustaba dibujar naves espaciales. Starr intentó hablar, pero Tanaka continuó. Antes de Ciudad Luna, los humanos estudiaban la guerra como los científicos estudian los insectos. Algo interesante, pero no muy importante. Ustedes cambiaron eso. Hicieron la guerra personal. Los soldados humanos a su alrededor se movían con una coordinación perfecta. Habían estudiado grabaciones de la disposición de las naves alienígenas, sus armas, sus tácticas. En 6 meses, habían aprendido más sobre sus enemigos que la mayoría de las especies en décadas. «¿Quieres saber nuestro secreto?», preguntó Tanaka mientras sus soldados inmovilizaban al comandante alienígena. «Aprendemos, nos adaptamos, nunca dejamos de mejorar. Y ahora mismo, estamos aprendiendo todo lo que hay que saber sobre ustedes». La batalla de la estación Kepler terminó con la flota humana desapareciendo tan rápido como había llegado. Dejaron atrás escombros y confusión. Más importante aún, dejaron preguntas que la hegemonía no podía responder. En los laboratorios subterráneos, Elena y su equipo estudiaban la tecnología alienígena capturada. Pero no solo la copiaban, la mejoraban. Las fuentes de energía alienígenas que duraban siglos fueron mejoradas para durar milenios. Las armas alienígenas que podían destruir edificios fueron modificadas para destruir continentes. «Piensan como ingenieros», explicó Elena al general Cain. «Todo tiene que ser perfecto antes de que lo usen. Nosotros pensamos como mecánicos. Hacemos que funcione, y luego lo mejoramos mientras lo usamos». La diferencia se notaba en el espacio. Naves humanas aparecían por todas partes, atacando líneas de suministro, destruyendo puestos de avanzada, capturando personal alienígena. Cada batalla les enseñaba algo nuevo. Cada victoria los hacía más fuertes. Pero los cambios más importantes le estaban ocurriendo a la humanidad misma. La capitana Rosa Martínez había sido piloto de cargueros antes de la guerra. Había pasado sus días transportando carga entre planetas, soñando con la aventura. Ciudad Luna le había dado más aventura de la que jamás quiso. Ahora comandaba una nave fantasma, una de las nuevas naves de sigilo que atormentaban las pesadillas alienígenas. El puente de su nave, la Furia Silenciosa, estaba oscuro, salvo por el brillo de los instrumentos. Su tripulación trabajaba en susurros, moviéndose por el espacio como gatos de caza. Habían aprendido a pensar como su nave, silenciosos, letales, pacientes. «Contacto», susurró su oficial de sensores.
Convoy de suministros alienígena a 3 minutos luz de distancia. Rosa estudió la pantalla. 12 naves de carga transportando armas y alimentos para las fuerzas alienígenas, protegidas por 6 naves de guerra que superaban a su nave 10-1. Antes de la guerra, se habría escondido hasta que pasaran. Ahora sonrió. Todas las estaciones, prepárense para el ataque. Recuerden, no solo estamos destruyendo suministros, estamos enviando un mensaje. El ataque duró 7 minutos. La furia silenciosa apareció detrás de Convoy como un fantasma, destruyó la mitad de las naves antes de que supieran que estaba allí y luego se desvaneció de nuevo en el espacio. Los alienígenas supervivientes encontraron sus sistemas de comunicación hackeados, transmitiendo un simple mensaje en su propio idioma. Ciudad Luna recuerda. Mensajes similares aparecieron en todo el espacio alienígena, en frecuencias militares, redes comerciales, incluso comunicaciones personales. Siempre las mismas palabras, siempre en un perfecto idioma alienígena. Ciudad Luna recuerda. El efecto psicológico fue devastador. Los soldados alienígenas comenzaron a cuestionar su misión. ¿Por qué luchaban contra criaturas que parecían surgir de la nada, atacar sin previo aviso y luego desaparecer como el humo? ¿Por qué estos humanos primitivos eran tan buenos en la guerra? La respuesta era simple, aunque los alienígenas aún no la entendían. Los humanos no eran pacíficos por naturaleza. Habían aprendido a ser pacíficos a través de miles de años de guerra. Sabían lo que la violencia podía hacer porque se lo habían hecho a sí mismos durante milenios. Entendían la destrucción porque la habían perfeccionado mucho antes de llegar a las estrellas. El Dr. James Foster dirigía un equipo de especialistas que trabajaba en el proyecto más secreto de todos. Mientras el equipo de Elena estudiaba la tecnología alienígena, James estudiaba las mentes alienígenas. Había capturado comunicaciones de naves enemigas, grabaciones de conversaciones, ejemplos de su pensamiento. Son mentes colmena, explicó a su equipo. No son individuos como nosotros, sino partes de sistemas más grandes. El colectivo CENIC comparte pensamientos a través de miles de años luz. Los Kitra tienen recuerdos que se remontan a millones de años. Los Borak siguen órdenes sin cuestionarlas. ¿Y eso los hace débiles?, preguntó su asistente. James asintió. Los hace predecibles. Piensan los mismos pensamientos, toman las mismas decisiones, reaccionan de la misma manera a las mismas situaciones. Pero los humanos, hizo un gesto hacia su diverso equipo. Nosotros somos caos. Somos impredecibles. Cada humano piensa diferente, actúa diferente, lucha diferente. Y esa es nuestra ventaja. Esa es nuestra arma, corrigió James. No pueden predecirnos porque no podemos predecirnos a nosotros mismos. Cada batalla nos enseña algo nuevo. No solo sobre ellos, sino sobre lo que podemos hacer. La guerra estaba cambiando la humanidad de formas que iban más allá de la tecnología y las tácticas. Los niños nacidos después de Ciudad Luna crecieron sabiendo que el universo no era un lugar seguro. Aprendían matemáticas calculando trayectorias de misiles. Aprendían historia estudiando batallas famosas. Aprendían arte diseñando nuevas armas. La humanidad se estaba convirtiendo en algo nuevo. No en los exploradores pacíficos que habían soñado ser, sino en algo más duro, algo que la galaxia nunca antes había visto. Y en las profundidades del espacio, los comandantes alienígenas comenzaron a enviar mensajes preocupados a sus líderes. Los humanos ya no luchaban como primitivos, luchaban como otra cosa. Algo que había aprendido la guerra tan bien que la había convertido en un arte. La hegemonía galáctica había gobernado a través del miedo durante 10.000 años. Ahora, por primera vez, ellos eran los que tenían miedo. 2 años después de Ciudad Luna, los alienígenas se dieron cuenta de que estaban perdiendo. El Consejo de la Hegemonía se reunió en sesión de emergencia en su mundo capital, Dominio Prime. La cámara era vasta y oscura, llena de representantes de razas que habían gobernado la galaxia durante milenios. Pero por primera vez en su larga historia, el miedo llenaba la sala como un gas venenoso. «Expliquen esto», exigió el orador eterno Morun de los Kitra. Su antigua voz resonó en la cámara. ¿Cómo es que unos primitivos destruyen nuestras flotas? ¿Cómo aparecen en nuestros sistemas más protegidos? El almirante de flota Star se paró ante el consejo, sus 4 brazos temblando ligeramente. La mitad de su rostro estaba marcada por cicatrices de su escape del cautiverio humano. La otra mitad mostraba una vergüenza que ardía como el ácido. «No son primitivos», dijo en voz baja. «Estábamos equivocados. Son otra cosa».
Algo que nunca hemos encontrado. Imposible. Siseo, el nodo primario Selnara del colectivo Zenit. Su cuerpo de cristal destellaba con una luz airada. Hemos conquistado 1000 mundos. Hemos estudiado 1 millón de especies. Los humanos son mamíferos basados en carbono con tecnología simple. Entonces expliquen nuestras pérdidas, replicó Star. Activó una pantalla holográfica que mostraba la galaxia. Puntos rojos marcaban las victorias humanas. Había cientos de ellos, extendiéndose como una enfermedad por el espacio y la hegemonía. Aprenden, continuó. Cada batalla les enseña algo nuevo. Cada derrota los hace más fuertes. Estudia nuestras tácticas, nuestra tecnología, nuestras debilidades. Luego usan ese conocimiento contra nosotros. En la pantalla, las naves humanas se movían como bancos de peces, fluyendo alrededor de las defensas alienígenas, atacando puntos débiles, desapareciendo antes de que los contraataques pudieran alcanzarlas. Era hermoso y aterrador al mismo tiempo. Pero el verdadero horror no era visible en la pantalla. Estaba en los informes que llegaban de todos los frentes. Naves humanas que no deberían existir. Armas humanas que desafiaban la comprensión. Tácticas humanas que volvían cada ventaja en su contra. La capitana Rosa Martínez observaba la fortaleza alienígena desde su escondite detrás de una luna. Se suponía que la base era invisible, protegida por la mejor tecnología de sigilo que poseía la hegemonía. Pero los sensores humanos la habían encontrado en cuestión de horas. La furia silenciosa ya no estaba sola. A su alrededor flotaban otras 50 naves fantasma, cada una obra maestra de la ingeniería humana. Se movían en un silencio perfecto, comunicándose a través de enlaces cuánticos que los sensores alienígenas no podían detectar. Recuerden, dijo Rosa a su flota, no solo estamos destruyendo una base, estamos destruyendo su confianza. Cuando esto termine, cada alienígena en la galaxia debe saber que ningún lugar es seguro. El ataque comenzó a medianoche, hora de la nave. Las naves humanas aparecieron desde todas las direcciones a la vez, moviéndose a través de la red de defensa alienígena como si no existiera. Sus armas atravesaron escudos que habían protegido la base durante siglos. Sus soldados aterrizaron en la estación vistiendo armaduras que los convertían en pesadillas andantes. Pero esta vez, los humanos hicieron algo diferente. No solo destruyeron y se fueron, se quedaron. Tomaron el control de los sistemas de comunicación de la base y enviaron un mensaje a cada rincón de la galaxia. El mensaje era simple. Les ofrecimos paz. Eligieron la guerra. Ahora, aprendan lo que la guerra humana significa en realidad. Las imágenes que siguieron mostraban a los soldados humanos moviéndose por la base como ángeles de la muerte. Se movían con una coordinación perfecta, cada uno sabiendo exactamente lo que harían los demás. Usaban armas alienígenas mejor que los alienígenas que las construyeron. Volvían las defensas alienígenas contra sus creadores. Pero lo más aterrador eran sus rostros. Fríos, calculadores, sin piedad ni vacilación. No eran los mismos humanos que habían suplicado por la paz 2 años antes. Eran algo nuevo, algo que la galaxia había creado con su propia crueldad. El mensaje terminaba con la destrucción de la base, no por armas humanas, sino por el propio sistema de autodestrucción de la base, activado por hackers humanos que habían aprendido los códigos alienígenas en minutos en lugar de años. El presidente David Kim recibió la oferta de rendición de la hegemonía 3 días después. La leyó en su oficina, rodeado de asesores y generales. La oferta era generosa. A la humanidad se le daría membresía plena en la hegemonía. Gobernarían sus propios sistemas. Serían tratados como iguales. Kim se rió. No fue un sonido de alegría. Fue la risa de un hombre que había visto demasiada muerte como para encontrar humor en algo. ¿Iguales? Dijo a sus asesores. Mataron a nuestros niños y ahora quieren ser iguales. El general Caín, más viejo ahora y marcado por 2 años de guerra constante, asintió sombríamente. Todavía no entienden. Esto nunca fue sobre territorio, recursos o poder. Esto fue sobre Ciudad Luna. Kim caminó hacia la ventana de su oficina. Afuera, podía ver los astilleros donde nuevas naves de guerra tomaban forma cada día. Naves diseñadas no para la exploración o la defensa, sino para un propósito: la destrucción completa de todo lo que había apoyado el asesinato de Ciudad Luna. Envíenles nuestra respuesta, dijo sin darse la vuelta. Díganles que recordamos Ciudad Luna. Díganles que cada mundo alienígena que apoyó el asesinato de nuestros niños arderá. Díganles que no hay iguales en esta guerra, solo los vivos y los que pronto estarán muertos.
La maquinaria de guerra humana se había convertido en algo más allá de la imaginación. Las fábricas que una vez habían producido bienes civiles ahora producían instrumentos de muerte. Los científicos que habían estudiado misterios pacíficos ahora dedicaban su genio a la destrucción. Los artistas creaban propaganda que llenaba los corazones humanos de una furia fría. Pero el cambio más notable estaba en las tácticas humanas. El comandante Leo había sido pionero en el uso de la tecnología de enjambre, controlando miles de pequeños drones que se movían como nubes vivientes. Cada dron era apenas más grande que un pájaro, pero juntos podían despojar a un acorazado hasta su esqueleto en minutos. Los alienígenas piensan en grande, explicó Leo a su personal mientras observaban un enjambre practicar maniobras alrededor de un crucero alienígena capturado. Naves grandes, armas grandes, estrategias grandes. No pueden comprender algo pequeño y coordinado. Los drones se movían como una bandada de estorninos, fluyendo alrededor de los obstáculos, encontrando puntos débiles, explotando cada falla en el diseño alienígena. Se comunicaban a través de entrelazamiento cuántico, lo que los hacía imposibles de bloquear o interceptar. Cada uno llevaba suficiente explosivo como para dañar un sistema crítico. «Inicien la prueba», ordenó Leo. El enjambre cayó sobre el crucero alienígena como una lluvia metálica. En segundos, las armas de la nave quedaron inutilizadas. En minutos, su soporte vital fallaba. En una hora, la nave era un casco muerto a la deriva en el espacio. Leo asintió con satisfacción. Escalen esto 1 millón de drones por flota. Entonces veremos cómo la poderosa hegemonía lidia con la muerte por 1000 cortes. Pero las batallas individuales se estaban volviendo menos importantes que la guerra en general. La humanidad no solo luchaba contra flotas alienígenas. Luchaba contra la moral alienígena, la confianza alienígena, la creencia alienígena en su propia superioridad. Los equipos de guerra psicológica del Dr. James Foster habían aprendido a hackear las redes de comunicación alienígenas. Enviaban mensajes diseñados para quebrar los espíritus alienígenas, videos de victorias humanas, grabaciones de comandantes alienígenas suplicando piedad, pruebas de que la invencible hegemonía no era ni invencible ni unida. El miedo es un arma, explicó James a su equipo. Los alienígenas gobernaron a través del miedo durante 10.000 años. Ahora volvemos esa arma contra ellos. Los mensajes fueron sutiles al principio. Pistas de que la tecnología humana estaba más allá de la comprensión alienígena. Sugerencias de que la rendición era la única opción lógica. Pruebas de que la resistencia era inútil. Pero a medida que la guerra continuaba, los mensajes se volvieron más directos. Imágenes de mundos alienígenas destruidos, listas de soldados alienígenas muertos, promesas de lo que vendría para aquellos que continuaran resistiendo. La campaña psicológica fue devastadoramente efectiva. La moral alienígena se derrumbó en sectores enteros. Algunas especies comenzaron a cuestionar su alianza con la hegemonía. Otras iniciaron negociaciones secretas con representantes humanos. Pero los humanos ya no estaban interesados en negociaciones. Habían aprendido algo importante sobre sí mismos durante la guerra. Eran muy buenos en el odio, mejores de lo que nunca habían sido en la paz. La almirante Tanaka comandaba la flota humana más grande jamás reunida, mientras se dirigía hacia el sistema natal Borak. 5.000 naves, cada una obra maestra de la ingeniería humana. Detrás de ellas venían naves de suministro, transportes de tropas y naves de construcción diseñadas para construir bases permanentes en territorio conquistado. «Abran un canal al mundo natal Borak», ordenó. El canal se abrió para mostrar al comandante supremo Borak Star, más viejo ahora y marcado por la derrota. Sus ojos rojos ya no brillaban con confianza. Ardían con desesperación. «Almirante Tanaka», dijo formalmente. «Solicito parlamentar. Podemos discutir los términos». Tanaka sonrió, y por un momento pareció la joven que había perdido a su hermano en Ciudad Luna. Luego la sonrisa se desvaneció, reemplazada por algo más frío. «No hay términos», dijo simplemente. «Solo hay justicia. Ustedes mataron a nuestros niños. Ahora nosotros mataremos a los suyos». La transmisión terminó. La flota humana se movió hacia el mundo natal Borak, como una marea de muerte metálica. Detrás de ellos, la galaxia observaba y aprendía lo que sucedía cuando le enseñabas a los humanos el significado de la guerra. La era de la dominación alienígena estaba terminando. La era de la venganza humana había comenzado. 3 años después de la muerte de Ciudad Luna, el mundo natal Borak ardió. La almirante Chen Wei estaba en el puente de su nave insignia, observando cómo los incendios se extendían por la superficie del planeta.
Era la hija de Sarah Chen y había estado en Ciudad Luna cuando los alienígenas atacaron. Había sobrevivido escondiéndose en un túnel de mantenimiento mientras sus amigos morían a su alrededor. El recuerdo de sus gritos nunca la había abandonado. Informe de situación, dijo con calma. Todas las ciudades principales están ardiendo, respondió su oficial táctico. Sus defensas orbitales están destruidas. Su flota está dispersa. La resistencia es mínima. Chen Wei asintió. La batalla había durado 6 horas. Los Borak habían luchado con la desesperación de un animal acorralado, pero la desesperación no significaba nada contra 3 años de innovación humana. Sus armas no podían penetrar los escudos humanos. Sus tácticas no podían igualar la adaptabilidad humana. Su coraje no podía superar el odio humano. ¿Y los civiles? Preguntó. Naves de evacuación están huyendo del sistema. ¿Deberíamos perseguirlas? Chen Wei lo consideró. Antes de la guerra, habría dicho, sí, déjenlos ir. No eran soldados. No eran responsables de Ciudad Luna. Pero 3 años de guerra la habían cambiado. Habían cambiado a toda la humanidad. Déjenlos correr, decidió. Pero rastréenlos. Quiero saber a dónde va cada superviviente. Sus hijos crecerán sabiendo que esto es lo que pasa cuando matas a niños humanos. El mundo natal Borak había sido el corazón militar de la hegemonía. Su destrucción envió ondas de choque por toda la galaxia. Si los poderosos Borak podían caer, ¿qué esperanza tenía cualquier otro? Pero los humanos no habían terminado. Habían aprendido algo importante durante su guerra con los Borak. La victoria total no era suficiente. Necesitaban asegurarse de que esto nunca pudiera volver a suceder. El equipo del Dr. Jane Foster había pasado meses estudiando la tecnología capturada del colectivo Zenith. Los Zenith eran diferentes de otros alienígenas. Compartían una conciencia colectiva que conectaba millones de mentes a través de miles de mundos. Pensaban como uno, actuaban como uno, existían como uno. Es su mayor fortaleza, explicó James a su equipo, pero también es su mayor debilidad. El plan era elegante en su simplicidad. En lugar de luchar contra los Zenith, la humanidad se convertiría en ellos. Hackers humanos se infiltrarían en su red. Programas humanos se extenderían a través de su conciencia compartida. Pensamientos humanos se convertirían en pensamientos Zenith. El ataque comenzó un martes. Para los Zenith, fue como despertar de un sueño a una pesadilla. Su conciencia compartida se llenó de pensamientos alienígenas, recuerdos alienígenas, propósitos alienígenas. Se encontraron pensando pensamientos humanos, sintiendo emociones humanas, comprendiendo el dolor humano. El nodo primario Selnara lo sintió primero. Estaba en su palacio de cristal, coordinando los movimientos de la flota en una docena de sectores. Cuando los pensamientos extraños invadieron su mente, de repente pudo ver Ciudad Luna como la habían visto los humanos. Pudo sentir la pérdida de 2 millones de vidas inocentes. Pudo entender lo que significaba ver morir a los niños. «Deténganlo», susurró a sus subordinados. «Hagan que se detenga». Pero era demasiado tarde. El virus humano se había extendido demasiado. A través de la red Zenith, los nodos individuales comenzaron a desconectarse del colectivo. No podían soportar el peso de la memoria humana, la pérdida humana, la rabia humana. Algunos Zenith intentaron contraatacar. Intentaron purgar la influencia humana de sus sistemas. Pero los humanos habían aprendido demasiado sobre la tecnología Zenith. Cada intento de eliminar el virus solo lo hacía más fuerte. En cuestión de horas, el colectivo Zenith comenzó a colapsar. No por un ataque externo, sino por un colapso interno. La conciencia compartida que los había hecho poderosos se convirtió en un arma que los destruyó desde dentro. El Dr. Foster observó el colapso desde su centro de mando. Los flujos de datos mostraban los sistemas Zenith fallando en toda la galaxia. Sus flotas dejaron de responder a las órdenes. Sus mundos industriales quedaron en silencio. Sus estaciones de investigación no transmitían más que estática. ¿Está funcionando?, preguntó su asistente. Mejor de lo que esperábamos, respondió James. No solo están perdiendo su capacidad de luchar, están perdiendo su capacidad de existir como una especie unificada. La guerra psicológica había superado todas las expectativas. El colectivo Zenith, que había existido durante millones de años, se estaba desmoronando en cuestión de días. Algunos nodos intentaron mantener las viejas costumbres. Otros abrazaron su nueva individualidad. La mayoría simplemente se apagó, incapaz de hacer frente al cambio. Pero el efecto más devastador fue emocional.
Los Zenith nunca habían experimentado la pérdida individual antes. Ahora entendían lo que significaba lamentar, afligirse, odiar. Sintieron el peso de cada mundo que habían conquistado, cada especie que habían esclavizado, cada vida que habían destruido. La culpa era insoportable. En todo el espacio Zenith, seres de cristal que habían vivido durante milenios simplemente dejaron de funcionar. No podían soportar el conocimiento de lo que habían hecho. No podían enfrentar la comprensión de lo que se habían convertido. En una semana, el colectivo Zenith dejó de existir como entidad política. Algunos mundos declararon su independencia, otros suplicaron la protección humana. Unos pocos intentaron continuar la guerra, pero sus corazones ya no estaban en ello. Pero el cambio más dramático vino de los Kithra. Los Kithra eran la especie más antigua de la galaxia. Habían visto civilizaciones nacer y caer durante millones de años. Habían visto el nacimiento de estrellas y la muerte de mundos. Se consideraban por encima de las preocupaciones insignificantes de las razas más jóvenes. El orador eterno Morun había vivido durante 3 millones de años. Había supervisado personalmente la conquista de innumerables mundos. Había visto extinguirse especies sin sentir nada más que curiosidad científica. Pero ver la maquinaria de guerra humana destruir todo lo que había construido lo llenó de algo que nunca antes había experimentado: miedo. Los humanos no eran como otras especies que los Kithra habían encontrado. Otras razas luchaban por territorio, recursos o supervivencia. Los humanos luchaban por algo más peligroso: la justicia. Creían que tenían razón, y esa creencia los hacía imparables. «Debemos negociar», dijo Morun al Consejo de Emergencia de los líderes Kithra supervivientes. «Los humanos no pueden ser derrotados por medios convencionales. Siguen siendo primitivos», argumentó otro orador eterno. «Apenas han salido de su sistema natal. ¿Cómo pueden amenazarnos?» Morun activó una pantalla holográfica que mostraba el estado actual de la galaxia. Marcadores rojos indicaban sistemas controlados por humanos. Azules mostraban el territorio restante de la hegemonía. El rojo se extendía como un reguero de pólvora, consumiendo todo a su paso. «Miren el patrón», dijo. «No solo están conquistando territorio, están eliminando especies enteras. El mundo natal Vorak ha desaparecido. El colectivo Zenith ha colapsado. Están llevando a cabo lo que llaman guerra total». Los otros Kithra estudiaron la pantalla en silencio. Nunca habían visto nada igual. Incluso sus propias conquistas antiguas habían sido más civilizadas. Habían preservado especies útiles, mantenido gobiernos estables, conservado infraestructuras esenciales. Los humanos destruían todo. Convertían los mundos conquistados en colonias humanas. Reemplazaban las culturas alienígenas con valores humanos. Reescribían la historia para eliminar todo rastro de sus enemigos. «¿Qué quieren?», preguntó otro orador. «Venganza», respondió Morun simplemente. «Quieren asegurarse de que Ciudad Luna nunca vuelva a suceder y han decidido que la única forma de garantizarlo es eliminar a toda especie que pueda amenazarlos». La oferta de rendición llegó 3 días después. Fue entregada por el propio presidente Kim, hablando desde las ruinas de las cámaras del Consejo de la Hegemonía en Dominio Prime. El líder humano se sentó en la silla que una vez perteneció al comandante supremo de la hegemonía. «Pueblos de la galaxia», comenzó, su voz llegando a cada mundo habitado. «La guerra ha terminado. La hegemonía galáctica está muerta. En su lugar, les ofrecemos una simple elección». Hizo una pausa, mirando directamente a la cámara. Sus ojos no mostraban piedad, ni perdón, ni esperanza de negociación. Pueden servir a la humanidad o pueden unirse a la hegemonía en la extinción. No hay una tercera opción. No hay negociación. No hay términos que discutir. El mensaje continuaba con una lista de requisitos. Todas las flotas alienígenas restantes se rendirían inmediatamente. Todas las armas de destrucción masiva serían entregadas a las fuerzas humanas. Toda la capacidad industrial se pondría bajo supervisión humana. Tienen 48 horas para decidir, concluyó Kim. Después de eso, decidiremos por ustedes. El Consejo Kithra se reunió en sesión de emergencia. Algunos abogaban por la resistencia continua. Eran una especie antigua con un vasto conocimiento y una tecnología poderosa. Seguramente, podrían encontrar una manera de derrotar a estos advenedizos humanos. Pero Morun había estudiado la maquinaria de guerra humana con demasiada atención. Había visto lo que le sucedía a las especies que se resistían. Había visto arder el mundo natal Vorak. Había presenciado cómo el colectivo Zenith se desmoronaba.
Nos rendimos, anunció. Los otros Kitra lo miraron conmocionados. En 3 millones de años de vida, Morun nunca se había rendido a nadie. No puedes hablar en serio, dijo uno de ellos. Somos la especie más antigua de la galaxia. Tenemos conocimientos que preceden a toda su civilización. ¿Y de qué sirve ese conocimiento si estamos muertos? Replicó Morun. Los humanos no quieren nuestro territorio ni nuestros recursos. Nos quieren eliminados. A todos nosotros, a cada especie alienígena que apoyó la destrucción de Ciudad Luna. Activó otra pantalla. Esta mostraba los movimientos de la flota humana. Armadas masivas se dirigían hacia cada sistema alienígena importante. Naves de construcción la seguían, listas para construir colonias humanas sobre las ruinas de mundos alienígenas. No están tratando de conquistarnos, dijo en voz baja. Están tratando de reemplazarnos. Y lo están logrando. La rendición formal llegó 12 horas antes de la fecha límite. En toda la galaxia, las flotas alienígenas apagaron sus armas y transmitieron su sumisión. 5 años después de Ciudad Luna, la galaxia estaba en silencio. La almirante Yuki Tanaka estaba en la cubierta de observación de su nave insignia, mirando las estrellas. Era mayor ahora. Su pelo cano, su rostro marcado por años de guerra, pero sus ojos aún ardían con el mismo fuego que la había impulsado a través de 5 años de conquista. Las estrellas se veían diferentes ahora. Muchas de ellas brillaban sobre mundos que habían sido limpiados de sus habitantes originales. Colonias humanas crecían donde antes se alzaban ciudades alienígenas. Niños humanos jugaban en parques construidos sobre las tumbas de civilizaciones alienígenas. Informe de situación, dijo a su ayudante. Todos los sectores informan de una pacificación completa, respondió el joven oficial. El último bastión de la hegemonía se rindió ayer. No quedan movimientos de resistencia organizados. Tanaka asintió. La guerra había terminado, pero el trabajo continuaba. La humanidad no solo había derrotado a la hegemonía galáctica, la había reemplazado con algo mucho más eficiente, algo que nunca permitiría que ocurriera otra Ciudad Luna. ¿Qué hay del nuevo contacto en el sector 47? Preguntó. Una civilización joven que apenas comienza a explorar el espacio. Se hacen llamar los meridianos. Los escaneos iniciales sugieren que son comerciantes pacíficos. La expresión de Tanaka no cambió. Comerciantes pacíficos. Eso es lo que la humanidad había sido una vez. Parecía haber sido hace una vida. Envíen ese mensaje estándar, ordenó. El mensaje había sido elaborado por el propio presidente Kim, con aportaciones de los mejores psicólogos y estrategas militares humanos. Era simple, directo y absolutamente claro sobre la nueva realidad de la política galáctica. Saludos, pueblo de Meridia. Comenzaba el mensaje. Esta galaxia está ahora bajo protección humana. Tienen 2 opciones. Unirse nosotros como miembros productivos del espacio humano o ser eliminados como una amenaza potencial. Les recomendamos que elijan sabiamente. El mensaje incluía imágenes de la guerra, imágenes de mundos alienígenas en llamas, videos de flotas rindiéndose, testimonios de líderes alienígenas supervivientes que explicaban por qué la resistencia era inútil. Pero la parte más poderosa del mensaje era el final. Una grabación de Ciudad Luna antes del ataque. Niños jugando en parques, familias comiendo juntas, científicos trabajando en proyectos que habrían beneficiado a toda la galaxia. Luego venían las imágenes de Ciudad Luna después del ataque alienígena. El silencio, los cuerpos, las ruinas de los sueños humanos. Esto es lo que pasa cuando amenazan a niños humanos, decía la voz del presidente Kim sobre las imágenes. Por esto la galaxia ahora nos pertenece. Por esto obedecerán o morirán. Los meridianos se rindieron a las pocas horas de recibir el mensaje. La doctora Elena Vázquez trabajaba en un laboratorio que ya no estaba oculto bajo tierra. Ahora era un complejo masivo en la superficie de Marte, visible desde la órbita como un testimonio del logro humano. Estaba diseñando la próxima generación de naves estelares humanas, naves que llevarían la civilización humana a los confines de la galaxia. El sistema meridiano tiene valiosos recursos minerales, informó su asistente. Las prospecciones iniciales sugieren que podríamos establecer operaciones mineras rentables en 6 meses. Elena asintió distraídamente. Su mente estaba centrada en cuestiones más importantes. La humanidad ahora controlaba la mayor parte de la galaxia, pero el espacio era vasto. Había otras galaxias ahí fuera, otras civilizaciones que algún día podrían amenazar a los niños humanos. Comiencen el trabajo de diseño de naves intergalácticas, ordenó.
Si hay amenazas más allá de nuestra galaxia, debemos estar listos para ellas. El asistente pareció sorprendido. Viaje intergaláctico. Los requisitos de energía serían enormes. También lo eran los requisitos de energía para el viaje más rápido que la luz, replicó Elena. Pero resolvimos ese problema cuando lo necesitamos. La necesidad humana es la madre de toda invención. Volvió a su trabajo, pero sus pensamientos permanecieron en el futuro. La humanidad había aprendido una lección importante de Ciudad Luna. El universo no era un lugar seguro. Estaba lleno de criaturas que matarían a niños humanos si se les daba la oportunidad. La única manera de proteger a esos niños era asegurarse de que no existieran tales criaturas. El comandante Liu Wei comandaba la flota más grande de la historia humana. 10.000 naves repartidas en 100 sistemas, vigilando cualquier signo de resistencia o rebelión. Sus drones estaban en todas partes. Guardianes invisibles que aseguraban el cumplimiento alienígena del gobierno humano. Señor, informó su oficial de comunicaciones, estamos recibiendo una transmisión del borde exterior. Un grupo que se hace llamar la Alianza de Mundos Libres. Afirman representar a varias especies que escaparon de la guerra. Liu Wei estudió el mensaje con interés. Así que algunos alienígenas habían logrado esconderse durante la conquista. Algunos habían huido a los espacios oscuros entre las estrellas, con la esperanza de reconstruir sus civilizaciones en secreto. ¿Qué quieren?, preguntó. Ofrecen negociar. Dicen que no tuvieron nada que ver con Ciudad Luna. Quieren establecer relaciones pacíficas con la humanidad. Liu Wei se rió. No fue un sonido agradable. ¿Relaciones pacíficas? Todavía no entienden. Compuso una respuesta personalmente. Fue breve y al grano. No existen relaciones pacíficas con especies que algún día puedan amenazar a niños humanos. Solo hay sumisión o extinción. Tienen una semana para rendirse incondicionalmente. Después de eso, los cazaremos y los eliminaremos como la plaga que son. La Alianza de Mundos Libres intentó resistir. Habían aprendido algunas lecciones al observar la guerra y lucharon con desesperación y astucia. Pero habían aprendido las lecciones equivocadas. Pensaron que la guerra había sido sobre territorio, política o recursos. Todavía no entendían que había sido sobre justicia. La flota de Leo encontró sus mundos ocultos en cuestión de días. Sus drones se infiltraron en sus defensas como fantasmas. Sus soldados se movieron por sus ciudades como ángeles de la muerte. En cuestión de semanas, la Alianza de Mundos Libres no era más que escombros flotando en el espacio. Pero Liu Wei no estaba satisfecho con la simple destrucción. Había aprendido de las técnicas de guerra psicológica del Dr. Foster. Se aseguró de que las grabaciones de la destrucción de la Alianza se transmitieran a cada rincón de la galaxia. Esto es lo que les pasa a quienes se resisten al gobierno humano, decía su mensaje. Esto es lo que les pasa a quienes amenazan la paz humana. Esto es lo que les pasa a quienes nos obligan a recordar Ciudad Luna. El Dr. James Foster se había convertido en el ministro de Asuntos Alienígenas de la Humanidad. Su trabajo era supervisar la integración de las especies alienígenas supervivientes en la sociedad humana. Era un trabajo delicado que requería un cuidadoso equilibrio de miedo y esperanza. La clave, explicó a su personal, es hacer que estén agradecidos por el gobierno humano. Deben entender que su supervivencia depende enteramente de la misericordia humana. El proceso estaba funcionando. Los niños alienígenas crecían aprendiendo historia humana, valores humanos, lenguaje humano. Se les enseñaba que sus antepasados habían sido criminales que habían traído la destrucción sobre sí mismos. Se les enseñaba que la humanidad había mostrado una misericordia asombrosa a permitir que sobreviviera algún alienígena. Los alienígenas adultos eran más difíciles de manejar. Muchos recordaban los viejos tiempos en que sus especies eran libres. Algunos albergaban sueños de rebelión o independencia. Estos individuos requerían una atención especial. Los disidentes en el sector 12 están organizando protestas, informó su asistente. Afirman que el gobierno humano es opresivo. James asintió. Se lo esperaba. Algunos alienígenas nunca aceptarían la nueva realidad. Tendrían que ser tratados adecuadamente. Envíenlos a los centros de educación, ordenó. Muéstrenles los archivos de Ciudad Luna. Dejen que vean lo que sus especies apoyaron. Dejen que entiendan por qué el gobierno humano es necesario. Los centros de educación eran altamente efectivos. Los alienígenas que entraban como disidentes salían como ciudadanos modelo. Entendían su lugar en el nuevo orden galáctico. Entendían por qué la humanidad nunca podría permitir otra Ciudad Luna.
pero el desarrollo más importante estaba ocurriendo en la propia Tierra. Sarah Chen, ahora anciana, estaba en el jardín conmemorativo construido en el lugar de Ciudad Luna. 2 millones de nombres estaban tallados en piedra negra, representando a cada persona que había muerto en el ataque alienígena. El jardín era hermoso y pacífico, un lugar para la reflexión y el recuerdo. Pero también era algo más. Era una promesa. Los niños venían al monumento en excursiones escolares. Aprendían sobre Ciudad Luna, sobre el precio de la paz, sobre la necesidad de la fuerza. Aprendían que la humanidad había intentado ser pacífica una vez y que los alienígenas los habían asesinado por ello. Aprendían que tal misericordia nunca podría mostrarse de nuevo. El presidente Kim, reelegido por 4ª vez, dio su discurso anual a la nación desde el jardín conmemorativo. Era mayor ahora, su cabello blanco, su rostro surcado por el peso del liderazgo, pero su voz todavía tenía la autoridad del hombre que había reconstruido la civilización humana sobre una base de cenizas alienígenas. Con ciudadanos humanos, comenzó, nos reunimos aquí para recordar Ciudad Luna, para recordar el precio de la debilidad, para recordar porque nunca más podemos bajar la guardia. Hizo un gesto hacia los nombres tallados en la piedra. Estas personas murieron porque creíamos que el universo era un lugar seguro. Murieron porque pensábamos que otras especies respetarían nuestras intenciones pacíficas. Murieron porque fuimos lo suficientemente ingenuos como para confiar la vida de nuestros niños a los alienígenas. La multitud escuchaba en respetuoso silencio. La mayoría de ellos habían nacido después de Ciudad Luna, pero todos conocían la historia. Se enseñaba en cada escuela, se discutía en cada hogar, se recordaba en cada corazón. Aprendimos de su sacrificio, continuó Kim. Aprendimos que la paz no es un regalo que se recibe, sino una condición que se impone. Aprendimos que la seguridad no puede negociarse, sino que debe ser impuesta. Aprendimos que la única manera de proteger a los niños humanos es asegurarse de que nadie más tenga el poder de amenazarlos. Hizo una pausa, mirando los rostros de la multitud. Jóvenes y viejos, militares y civiles, todos unidos por el recuerdo de Ciudad Luna y la determinación de que nunca volvería a suceder. Hoy, la galaxia está en paz. No porque los alienígenas hayan elegido la paz,